Bienvenidos a News 24, el magazine de noticias y análisis en español de N24 News. Mi nombre es Carlos Boroich y conmigo en el estudio Damián Pachter, que ya nos da los titulares. Trump-Kim Jong-un, cumbre histórica y sus consecuencias para el Medio Oriente. Parlamentarios latinoamericanos visitan Jerusalén y la frontera de Israel con Gaza. Médicos israelíes brindan ayuda humanitaria en Guatemala. Y ahora, Damián, nuestra editorial. Semanas atrás tuvo lugar en Singapur la histórica reunión cumbre que mantuvieron el presidente Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un. Veamos un segmento de un video que fue producido por la Casa Blanca y presentada en la reunión. The light of prosperity and innovation has burned bright for most of the world. History is always evolving, and there comes a time when only a few are called upon to make a difference. But the question is, what difference will the few make? The past doesn't have to be the future. Out of the darkness can come the light, and the light of hope can burn bright. Damián, la pregunta es, ¿qué es hacer la diferencia? ¿Quién la hace y cómo lo hace? ¿Líderes dispuestos a cambiar el rumbo de la historia o líderes que no están dispuestos a aceptar que lo que fue siempre será? La cumbre de Singapur no es ni será el primer acuerdo firmado entre dos enemigos. En octubre de 1973, el presidente egipcio Anwar Sadat inició la guerra de Yom Kippur, en la que murieron 2.673 soldados israelíes. ¿A alguien se le habría ocurrido en ese momento que 4 años más tarde Sadat vendría a Jerusalén y que firmaría un acuerdo de paz con Israel precisamente en 1979? La guerra es evitable, pero la paz es inevitable, decía el entonces primer ministro israelí Menachem Begin. למדנו מן ההיסטוריה, אדוני הנשיא, כי המלחמה היא נמנעת, השלום הוא בלתי נמנע. מי שלמד את תולדותיהן של מלחמות ואת קורותיהם של חוזי שלום יודע שכל משא ומתן על חוזה שלום החל Sadat fue asesinado en octubre de 1981 por quienes se oponían a todo tipo de acuerdo de paz y pagó con su vida buscar hacer la diferencia. Entre Israel y palestinos hubo otros líderes que históricamente fueron eternos enemigos, pero que con la intención de producir un cambio profundo en la relación entre los dos pueblos, asumieron la responsabilidad y los riesgos para firmar un acuerdo que termine con históricos conflictos. Se los conoce como los acuerdos de Oslo, que es la concreción del proceso de paz iniciado en los años 90 entre Israel y palestinos, en los que se firmaron acuerdos que daban forma en el terreno a los lineamientos que conducirían a una paz justa y duradera. Pero en el Medio Oriente nada es fácil de implementar. Siempre hay quienes se oponen de uno y del otro lado a salir de este eterno conflicto. Escuchamos lo que decía el ex primer ministro de Israel, Yitzhak Rabin, en 1994 en la cumbre realizada en el Cairo, al firmar el traspaso de gran parte del territorio de Cisjordania que Israel ocupara en la Guerra de los 6 días, a manos de la autoridad palestina. En aquellos días, liderada por quien fuera el máximo archienemigo de Rabin, Yasser Arafat. You witnessed, the world witnessed, the tip of the iceberg of problems that we shall have to overcome in the implementation of even the first phase of the Declaration of Principle of animosity, suspicion, bloodshed. It's not so simple. There is an opposition on both sides to what we are doing today. Rabin fue asesinado en noviembre de 1995 y el curso de la historia cambió para siempre para ambos pueblos, porque hay quienes se oponen, los que critican, los que ponen palos en la rueda, los que no tienen miedo a asesinar, a los que son valientes y están dispuestos a jugarse por sus ideas y sus convicciones. No siempre todo sale como fue pactado, no siempre las partes cumplen al pie de la letra con lo que fue firmado, pero si nada se hace, nada cambiará. Cuando regresemos, analizaremos en profundidad qué consecuencias tendrá para el Medio Oriente el resultado de la cumbre entre Trump y Kim Jong-un. Ya volvemos.
Gracias por seguir con nosotros. Están viendo News 24, el magazine en español de i24 News. Y ahora nos venimos a la región para preguntarnos qué implicancias tuvo o tendrá la cumbre de Trump y Kim para esta región. Luego de que Trump cancelara el acuerdo nuclear con Irán, ¿cómo se verán las relaciones entre todos los actores de la región? Irán, Rusia, Siria, Israel, Turquía y los palestinos. Un caldo siempre caliente en la sopa del Medio Oriente. Comenzamos precisamente con el informe de Daniel Tzemach. From Tehran to Damascus, North Korea has a storied history with deep ties in the Middle East. North Korea's involvement in the region includes the arming of Iranian and Syrian militaries, but also of Libya and Egypt, with short-range ballistic missiles, based on the Soviet Scud-B. Pyongyang's military ties to Syria's Assad regime date back some 50 years to the days of his father, Hafez al-Assad. In the 1973 Yom Kippur War, North Korean pilots engaged in combat missions on Syria's behalf against Israel, and more recently have been reportedly helping Assad's nuclear and chemical weapons development. Over 40 shipments of chemical weapons have been sent from Pyongyang to Damascus. And to express its gratitude, Syria has called one of its main highways on the name of the founder of modern-day North Korea, Kim Il-sung, and one of its main parks in Damascus on the name of the father of the current president, Kim Jong-il. Just this week, North Korean media reported Syrian President Bashar al-Assad has scheduled a meeting with Kim Jong-un in North Korea. Iran and North Korea have strong military ties. Its relationship with North Korea is mainly military technology. Iran's missile industry is based on reverse engineering from mixture of Russian and North Korean missile and also North Korean technical expertise. As U.S. President Donald Trump and North Korean Supreme Leader Kim Jong-un set to meet in Singapore, deal or no deal, these ties should be the subject of serious consideration, whether they are severed or maintained. North Korea's Middle Eastern allies will be closely watching. Daniel Tzemach, i24 News. ¿Pero qué fue lo que dijo el presidente Trump sobre Irán? I think Iran is a different country now than it was 3 or 4 months ago. I don't think they're looking so much to the Mediterranean. I don't think they're looking so much at Syria like they were with total confidence. I don't think they're so confident right now. But I hope, with that being said, I hope that at the appropriate time, after these sanctions kick in, and they are brutal, what we've put on Iran, I hope that they're going to come back and negotiate a real deal, because I'd love to be able to do that. Netanyahu, por su lado, ve su posición fortalecida y apoya la gestión del presidente estadounidense Donald Trump. I praise U.S. President Donald Trump on the historic summit in Singapore. It's an important step in the effort to eliminate nuclear weapons from half the Korean peninsula. President Trump also takes a firm stand against Iran's attempt to arm itself with nuclear weapons and against its aggression in the Middle East. This is already affecting the Iranian economy. President Trump's policy is good news for Israel, the region, and the entire world. Y finalmente, sobre la implicancia futura de esta cumbre, tuvimos la oportunidad de escuchar los comentarios del vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, Emmanuel Nachshon. Because at the end of the day, you know, the first concern of Israel is Iran and the threat that it represents to Israel itself and to the whole region. Nevertheless, we understand and we see the link between Iran and North Korea. We see this new American leadership, which is actually changing the world. I don't think that such a summit could have taken place, before President Trump, and we think that it's a wonderful thing. We think that a strong America, an America fighting for its principles, for its ideals, imposing also the will of the free democratic world over other countries is something extremely positive. We know that the document which was signed today is only a first step, and that other steps are due to come later, and I'm certain that all those different aspects, that is not only the danger represented by the nuclear arsenal of North Korea, but also the danger of a spillover to other countries, is something which will certainly be taken into account. There is absolutely no conflict or no friction between Israel and North Korea as such, as long as North Korea is not part of an axis of
evil, and as long as it doesn't provide assistance to Iran. So let's wait and see what will happen in the future. We are in a business in which you need a lot of patience, and just on the very day of this summit, there is no reason to try and speculate what will happen in the future. One thing is absolutely certain: we are 100% behind President Trump and his efforts. I think that what he is doing is really wonderful, and it's a moment of hope for the whole planet. Damián, nos quedamos con la sopa del Medio Oriente, pero con dos modelos diferentes. Dos modelos de concepción precisamente del mundo. Durante la competencia Miss Universo, la modelo iraquí Sara Idan se sacó una selfie con la modelo israelí Adar Gandelsman y la publicó en su cuenta de Instagram. El modelo tradicional iraquí de condenar su acción, hostigarla y amenazarla, la llevó a ella y a su familia a abandonar el país. Como motivo del Foro Global Judío en Jerusalén, Sara vino a visitar a su amiga y Jordana Miller, nuestra corresponsal de I24 News, fue a su encuentro. On the last day of the American Jewish Committee Global Forum here in Jerusalem, two women taking the stage, their friendship inspiring people all over the world. They're two models, one Israeli, Adar Gandelsman, the other Iraqi, Sara Idan. Now, they met in Vegas at the Miss Universe contest last year, and they posted a joint selfie calling for peace. And that selfie caused such a stir around the world, especially in the Arab world, that Sara Idan came under death threats and her family had to flee Iraq. The American Jewish Committee inviting Sara to Jerusalem to once again be reunited with Adar. The two are very good friends. We had a chance to sit down with them. And the first question I asked Sara was why she decided it was so important for her to come to Jerusalem, even though she would know that once again she might face death threats and criticism. Take a listen to what she had to say. It was very scary. I woke up to my phone messages from my family and phone calls from Miss Iraq organization, and they were asking me to, not my family, the Miss Iraq organization, to take down the picture, and that they were threatened. My family was threatened, and I just, I couldn't take it down because I knew what I did wasn't wrong. But at the same time, there were all these people on social media also attacking you and saying you do not represent our country, our people, you are Israeli agent or you're American agent, and making up all these stories, and it was sad. But at the same time, there were so many people from all over the world, and a lot of Iraqis also, that they supported it. All my life, I didn't hate Arabs. I was afraid of them, but I didn't know them so much to know how they like, and I just all the time hear stories, in the news, and I didn't know them. Because of this, I was afraid to talk to Sara because I didn't know what to expect. Of course, everybody wanted to know what Sara's impressions were of Israel. I've discovered the people here, they're very peaceful, they're very nice. All what they want is to have a country to live in, And I understand the whole thing behind why these protests and why people die, because mostly it comes from violent organizations like Hamas. I lived in Iraq. I'm familiar with these people and what they do when they throw themselves, and they don't care if they die or live, and all what they want is stir this thing, to show the other side is like an enemy. En el próximo bloque, Pablo Escobar Gaviria, uno de los narcotraficantes más famosos de la historia. ¿Cómo fue como padre? Juan Pablo, su hijo, visitó Israel y nos contó acerca de su infancia. Gracias por seguir con nosotros. Están viendo News 24 en español. Pablo Escobar Gaviria es conocido por haber sido un narcotraficante y político colombiano, fundador del cartel de Medellín. A Pablo Escobar se le temía, era implacable con sus enemigos. Quienes se ponían en su camino eran eliminados violentamente a los tiros, en emboscadas mortíferas y hasta ha volado edificios con explosivos. Sin duda, no era el mejor ambiente para criar hijos. Juan Pablo Escobar fue un niño que creció jugando entre kilos de droga, montañas de fajos de dólares en efectivo y el amor de sus padres. El hijo del famoso narcotraficante estuvo de visita en Israel con un mensaje muy particular, y con nosotros en el estudio Pablo Duer para contarnos qué fue lo que escuchó, porque lo fue a entrevistar. Pablo, contame,
¿Es difícil, según lo que te contó él, ser el hijo de Pablo Escobar? Bueno, lo que pude hablar con Juan Pablo, que hoy legalmente se llama Sebastián Marroquín, porque se cambió el nombre legalmente, es ahí el primer indicador de que es muy difícil ser el hijo de Pablo Escobar. Él cuenta que es una experiencia muy difícil y muy fuerte también para sobrellevar, ¿no? Él creció rodeado, como decía Carlos, de fajos de dólares, de un montón de drogas. Él me contó, por ejemplo, que Pablo a los 8 años lo sentó, le confesó lo que hacía para vivir y le mostró todas las drogas que había para que él las conociera y pudiera empezar a familiarizarse y entender qué era qué. O sea, lo estaba entrando en el negocio. O en el negocio o también advirtiéndolo, porque lo que vemos de hoy es un Juan Pablo o Sebastián, depende cómo lo llamen, que trata de advertir a la gente, decir, mucho cuidado con esto, no se metan por acá, que es un camino muy peligroso, y advierte sobre todo porque mucha gente que dice él idealiza a su padre. Bueno, veamos entonces ahora el informe que nos preparó Pablo Duer acerca del hijo de Escobar. Cuando uno piensa en Pablo Escobar, se le pueden venir a la cabeza palabras como cruel, sanguinario o mafioso. Colegas lo describen como despiadado y políticos lo recuerdan insaciable. Sin embargo, hay alguien que conoció a un Pablo muy distinto. Sebastián Marroquín, también conocido como Juan Pablo Escobar, creció en las sombras de su oscuro padre. I grew up with perhaps the worst criminals in Colombia. They were all my nannies. We became friends, of course. But in my case, I received so much love from my father and so much love from my mother's side that it will be almost impossible to be a bad guy, because I was raised in a way that I could not complain about love. I could complain about some other things, but love was always there for me. Los enemigos de Popeye empezaron... Creciendo rodeado de violencia y excesos, Juan podría haber seguido los pasos de su padre, pero, al contrario, eligió usar su historia personal como advertencia para otros. I really think that I should use my own story, my own family story, not just to make money, but more important than that, to make people aware of the consequences of trying to be like Pablo Escobar. Because thanks to Netflix, there's a new generation of young people who wants to be and who truly believes that is the way of life they want for them. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. La exitosa serie Narcos de Netflix glorifica la vida de Escobar, pero su hijo quiere contarle al mundo lo que realmente vivió su familia. There's a lot of parts of their story, of my father's story, missing in the Narcos series, perhaps. You will never see a chapter when my father is starving, but he is having $4 million in cash next to him. So, and that really happened to us. You know, we were starving, we had $4 million in cash, but we didn't have the freedom just to walk one block to buy a piece of bread and something to drink. Hoy Juan viaja por el mundo visitando países como Israel, difundiendo un mensaje de paz y reconciliación. I met families, lots of families, that some of their family members died sadly thanks to my father's terrorist attacks. Because we do believe, and I do believe, that the human being has the capacity of forgiving. And I think that's the first step we should make to achieve peace. Pablo, ¿pensás que el hijo de Pablo Escobar está tratando de alguna forma lavar las culpas de su padre y progresar por su propio medio? Puede ser una interpretación, esto de lavar las culpas. Yo creo que es más por el otro lado de decir, bueno, el padre que ustedes creen que yo tuve no es necesariamente así. Él quiere mostrar un Pablo más complejo. Quiere mostrar un Pablo peligroso y violento, pero al mismo tiempo amoroso y paternal. Él me decía, por ejemplo, yo le pregunté, ¿qué aprendiste de tu padre sobre cómo ser padre? Y él me dijo, aprendí a ser un padre honesto y cariñoso. Entonces es eso, mostrar las dos caras de su padre. Ahora, la serie Netflix de alguna manera da una imagen muy especial del gran éxito de ser un narcotraficante, millones de dólares, grandes extensiones, casa enorme, ¿no hay un peligro de que se idealice esta imagen y el hijo en este momento sale con charlas y un libro para de alguna manera cambiar esta imagen?
Absolutamente, eso es lo que él marca como su principal preocupación. Dice que hay mucha gente que idolatra a su padre y que lo ve glorificado por la serie. Entonces, lo que él quiere hacer, a través de los 2 libros que escribió, que se convirtieron en bestseller, es decir, bueno, está bien, mi padre tiene su lado magnífico y todo eso, pero por otro lado es un personaje peligroso que no tienen que imitar. Está haciendo una especie de apología, eso es lo que sostienen de algunos, de alguna forma lo están idealizando en la serie. De hecho fue un hit precisamente por el carácter del personaje de Pablo Escobar. Así es algo que él busca decir, hay partes que no están y hay partes que no están contadas, entonces escuchen mi historia, que es mi historia real y mi historia de vida, más allá de una historia que alguien ficcionalizó y convirtió en una serie. Bueno, sin duda ha tomado un camino, por lo menos totalmente diferente al del padre, y es bueno reconocer que no todos los padres son perfectos y que la vida tiene sus vueltas. Gracias por tu participación, Pablo. Y en el próximo bloque, parlamentarios de Latinoamérica, presidentes de comisiones de Relaciones Exteriores, visitaron la frontera de Gaza e Israel. Gracias por seguir con nosotros. Están viendo News 24 en español. En el marco de la denominada Gran Marcha del Retorno, jornadas de protestas semanales en la frontera de Gaza-Israel, una nueva metodología de ataque mediante barriletes y globos Molotov generaron una ola de incendios en los campos adyacentes, provocando daños millonarios. Las fuerzas de defensa de Israel, las FDI, por el momento no encontraron una solución efectiva para enfrentar un armamento de tipo casero, barato y con gran capacidad de producir daño. A estas dificultades se le suman otras de carácter un tanto teórico. Primero, ¿cómo explicar y persuadir a la comunidad internacional respecto a la problemática que recae sobre los agricultores israelíes? Y dos, ¿cómo superar en la opinión pública la imagen de barriletes y globos enfrentando al ejército más fuerte y temido en Medio Oriente? Damián, vos te sumaste a la delegación de parlamentarios latinoamericanos en un marco de visita que hicieron en la frontera con Gaza. Y allí fueron expuestos en primera persona a la vida que lleva la gente en esta región, caracterizada por ataques diarios de morteros, intentos de sabotaje y palestinos que buscan infiltrarse para concretar atentados. Escuchemos qué te dijeron algunos de los parlamentarios durante su visita al sur de Israel. Sinceramente estoy impresionada, definitivamente, a pesar de las dudas y que se me están esclareciendo, creo que es impresionante lo que hacen aquí. Y que definitivamente esto es algo que el mundo debería de ver, porque en nuestra región hay mucha desinformación de lo que pasa acá. Entonces, de lo que yo estoy viendo, lo que estoy tomando fotos, videos y todo, lo llevaré a Guatemala para esclarecer esos rumores. ¿Y te cambió la perspectiva que tenías previamente? Sí, yo nunca tuve una mala perspectiva. Sin embargo, mandan cierta cantidad de videos, de información que siempre pensamos, o al menos yo personalmente pensé que era desinformación, pero con lo que yo llevo, yo creo que con esto le puedo decir a mucha gente que basta ya de tanta desinformación. En esta ocasión hemos estado viendo lo que ocurre en la Franja de Gaza, nos hemos enterado por fin, entiendo qué es lo que pasa, por lo menos con tanta complicación, pero de transmisión de periodistas, en realidad con una información muy sesgada, me parece a mí. Se lo puedo decir con propiedad. Me parece un problema realmente descomunal, de abandono de la comunidad internacional o de complicidad de la comunidad internacional. Somos cómplices todos de este desastre, 1, ecológico, 2, productivo y 3, con una cantidad de personas que se encuentran en aquel territorio, presos prácticamente, tomados por grupos terroristas que son afectados por ellos y utilizados como escudos humanos. Para nosotros es importante el papel que juega Israel respecto a la tecnología y nos llama muchísimo la atención cómo puede haber la contradicción de un país que crece, que quiere innovar y compartir los avances tecnológicos con países emergentes como el nuestro, y tienes a pocos metros de ellos una franja conflictiva que no garantiza la seguridad en toda la región. Entonces, esas contradicciones nos llaman la atención y hemos venido a observar por nosotros mismos la realidad, porque hay una percepción desde afuera con lo que ocurre, y venir es importante y constatar in situ cómo es que el gobierno
gobierno de Palestina tiene tanta incidencia con el respaldo de Rusia respecto a la Franja de Gaza? Básicamente eso. Gracias. A ti. Damián, tuviste también la oportunidad de estar en Kerem Shalom y de entrevistar al parlamentario israelí de origen argentino, Haim Yalin, que pertenece al partido Yesh Atid. ¿Cómo lo viste? ¿Cuál fue la experiencia? ¿Qué fue lo que él hizo durante la visita de los parlamentarios? Bueno, la visita precisamente empezó en el kibutz, en el sur de Israel, que se llama el kibutz Be'eri, que está precisamente enfocado en la producción agrícola. Hay una gran reserva allí que también fue quemada como resultado de los incendios provocados por los barriletes y los globos que ingresaban desde la Franja de Gaza hacia Israel. Parte de mi trabajo es explicar al mundo este paso que se llama Kerem Shalom, que es el único paso de vida que tiene la Franja de Gaza y el paso más importante de vida. Fue también quemado a su mes del lado de ellos. Y trato de traer a todo el mundo acá. Es el mundo que en la ONU recibe decisiones en contra de Israel para tratar de explicar de que nosotros somos los buenos acá, en ese cuento, que nosotros queremos que 2 millones de palestinos en la Franja de Gaza no sufran. Podemos dar todo. Lo único y lo más importante es que tienen que entender que todo lo que pedimos es que jamás dejen las armas, que pare el terror. El día que ellos paran el terror, les digo yo, en 3 años la Franja de Gaza pasa a ser una de las ciudades más modernas que hay en el mundo. Siempre perdemos la guerra explicando al mundo. Yo quiero explicar a todos los que están acá, a todos los diputados y a todas las personas que llegan del mundo, que nosotros que vivimos acá en Israel queremos que nuestros vecinos, 2 millones de palestinos, puedan vivir en paz con nosotros. ¿Sos optimista con el futuro de Gaza? Siempre, siempre soy optimista. Vivo acá de 1976. Una vez llegábamos a las playas, hace 20, 30 años íbamos a las playas de la Franja de Gaza, tenemos amigos, comíamos el mejor hummus y el falafel que había en todo el Medio Oriente. Ellos tienen que decidir si quieren volver a esa época de que todos vamos a comprar allá y el comercio pueda subir. Decisión de ellos. Teníamos otro paso que estaba en Kisufim. Entraban y salían todos los que vivían dentro de lo que se llama Gush Katif, dentro de la Franja de Gaza, salían por allá. Cuando nosotros queríamos allá abrir un hospital que sea hospital de Israel y de la Franja de Gaza. Era un proyecto que teníamos con inversiones de gente de fuera del país que quería hacerlo, especialmente dinero que venía de Turquía. Así que pueden imaginarse qué vuelta dimos al mundo hasta que llegamos a los que llegamos con ellos. Otros 2 pasos eran, uno, el Sufá, que pasaban todos los materiales para construcción. Es interesante porque él se puso como, en cierta forma, responsable de transmitir e intentar explicar a gente que se encuentra a miles de kilómetros la realidad diaria que sucede allí. Ahora, en primer lugar, uno puede llegar a pensar que tal vez no es suficiente. Hay que decirlo también que estaban todos muy apurados, tuvimos poco tiempo en cada lugar, pero cuando les preguntamos si les cambió de alguna forma la perspectiva de cómo pensaban anteriormente y cómo piensan en este momento tras experimentar en primera persona lo que ocurrió allí, y parece que tiene cierto efecto. Parece que en alguna forma las imágenes que llegan desde Medio Oriente Claro, eso quería preguntarte, ¿qué es lo que te dijeron que ellos ven? ¿Qué es lo que ellos reciben cuando están del otro lado? Básicamente se puede resumir en desinformación, según algunas de las palabras que mencionaron algunos de los diputados que están allí. Ahora, si esto tendrá efectivamente algún resultado práctico, no lo sabemos, pero por lo menos hay un intento de mostrar otra cara sin mostrar la realidad, de alguna manera mostrar la realidad en el terreno, porque... Sí, tuvimos suerte de que no suene la sirena en ese momento, es cuestión de... Eso también hay que entender. Los misiles, mejor dicho, los morteros que son lanzados desde Gaza hacia el territorio israelí ocurren prácticamente diario y tienen más o menos 30 segundos para ingresar a los búnkeres. Ya camino hacia el kibutz de Be'eri, en el sur de Israel, podíamos ver un lugar, un parque donde se hacían picnics, y al lado de ese lugar una rueda de cemento gigante por si llega a sonar la sirena. Para que la gente pueda ir a resguardarse. En un tubo de cemento, así es. Y esa dicotomía
muy lejana de lo que es la realidad latinoamericana, que tiene también sus complejidades, pero me parece que nadie tiene 15, 30 segundos para salir corriendo cuando suena una alarma antiaérea, ¿no es cierto? Completamente. Damián, vos tuviste la oportunidad de sentir el lugar y de experimentarlo en primera persona. Contame cómo es la sensación de estar sobre tierra quemada. Y en primer lugar, lo que ya a una cierta distancia comenzás a oler precisamente la tierra quemada, son hectáreas, cientos de hectáreas, valuadas en millones de dólares de tierra que se puede cultivar y que fue totalmente arrasada por estos nuevos barriletes y los globos que llevan adjuntos bombas Molotov y producen incendios terribles. Podemos ver en las próximas imágenes qué fue lo que experimenté en primera persona. Tierra completamente arrasada, quemada y destruida. Este es el resultado de los recientes ataques que llegaron vía barriletes con molotovs desde la frontera de Gaza al territorio israelí. Cuando regresemos, el suelo está tan caliente que quema a través de los zapatos. Una delegación de médicos israelíes fueron a Guatemala a brindar ayuda humanitaria a los damnificados por la erupción del volcán Fuego. Ya venimos. Seguimos en News 24 en español. El suelo está tan caliente que quema a través de los zapatos. Fue el comentario de la paramédica Tal Rabin, miembro de la delegación de médicos israelíes que viajaron a Guatemala para colaborar con los damnificados de la erupción del volcán Fuego. Para comentarnos sobre la ayuda humanitaria que brindó este grupo de médicos voluntarios, se encuentra por Skype con nosotros el embajador de Israel en Guatemala, Mati Cohen. Señor embajador, muchas gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días a ustedes y a todos los televidentes. Embajador, ¿cuáles fueron las principales actividades que realizó el grupo de médicos en Guatemala? Bueno, exactamente 2 días después de la erupción del volcán Fuego, el primer ministro Benjamin Netanyahu hizo una llamada telefónica al presidente Jimmy Morales y aparte de ofrecer condolencias y solidaridad con el pueblo guatemalteco, le preguntó al presidente qué necesitan ustedes ahora, ya. Y el presidente dijo, necesitamos una delegación, un grupo de médicos especialistas, más que todo en quemaduros y cirugía plástica. En exactamente 48 horas ya tuvimos acá la delegación israelí. Llegaron el jueves pasado por la noche una delegación de 8 personas, cirugías plásticas, neumólogo, ortopedia, trauma, también una paramédica y una enfermera. El día siguiente, viernes por la mañana, después de un briefing corto con el ministro de Salud, Carlos Soto, que llegó especialmente a la embajada, salimos más que todo a 4 hospitales que nos pidió el ministro. 2 hospitales en la capital, la ciudad de Guatemala, San Juan de Dios y Roosevelt, y otros 2 hospitales en la zona afectada. Los miembros de la delegación hicieron tratamiento médico a decenas de heridas. La gran mayoría de ellos, por supuesto, heridas graves con quemaduras, pero ellos también hicieron 2 operaciones, usaron una tecnología israelí única y yo lo vi estos 2 heridos, 2 pacientes la noche antes y la mañana después y el cambio fue un gran cambio, por supuesto. El día siguiente salimos al campo, fuimos en un hospital en la ciudad de Escuintla. Es la ciudad más grande cerca de la zona del volcán, y otro hospital móvil. También fuimos en el lugar donde en el pueblo San Miguel Los Lotes, que prácticamente está bajo toda esta ceniza y la lava y todo este flujo piroclástico que salió del volcán.
Fuimos allá 5 días después de la erupción y todavía cuando tocamos la ceniza fue muy caliente. Todo estaba muy caliente. Quiero hacer una consulta, señor embajador. Israel también aportó provisiones y medicamentos y hubo cursos de capacitación realizados por Israel, que es la ONG que se dedica a dar esta clase de atención. ¿Cómo reaccionaron las autoridades guatemaltecas ante esta relación con Israel, esta actividad que hizo Israel? Primero que todo hay mucho aprecio hacia el Estado de Israel, no desde hoy, desde hace 70 o mejor dicho 60 años que Mashav, la Agencia Israelí de Cooperación Internacional, opera aquí en Guatemala. Miles de guatemaltecos viajaron a Israel, decenas, cientos de expertos llegaron aquí, etc. Pero especialmente sobre esta delegación, mucho aprecio. Mire, las autoridades entienden, y el ministro de Salud dijo eso. Ustedes llegaron en menos de 48 horas, no de Estados Unidos o de México, que es 2 horas y media de vuelo, sino 24 horas de vuelo. Este es algo que es solamente único para el Estado de Israel, porque soy muy orgulloso de ser israelí, ser diplomático israelí, de ver mis compatriotas dejan todo. Y Carlos y Damián, no llegaron médicos jóvenes, llegaron profesores, llegaron directores de departamentos en Shiba, en Rambam, personas que dejaron todo, dejaron sus familias y aceptaron esta llamada del primer ministro llegar. Puedo decir que en el último día la canciller Sandra Jovel llegó especialmente para agradecer a esta delegación, que realmente hicieron excelente trabajo. Embajador, usted habla eso a nivel ministerial, a nivel político, la gente en los pueblos donde estuvieron. ¿Cómo se sentían cuando veían a la delegación de médicos israelíes o cuando los trataban en el hospital? Sí, bueno, puedo decir, una de las personas operadas fue un hombre de 45 años, que él fue como encargado allá en el pueblo de San Miguel Los Lotes. Él podría escapar, pero se quedó en el pueblo para ayudar, etc. Y es gravemente herido. Su hijo no sabía de dónde llegaron estos ángeles que hablan hebreo y trataron a su papá, y el cambio en la situación médica de su papá ha cambiado mucho. Su hijo nos agradeció mucho. La gente en el hospital, en el campo, en el hospital móvil que ellos hicieron en una de las iglesias, nos dijeron, nos agradecieron mucho a la delegación israelí. Pero quiero decir que otra cosa, si me permiten, 2 días después de la erupción, la embajada de Israel, yo recibí un monto de dinero de la Cancillería, y la erupción fue el día domingo. Yo el día lunes empecé de llenar un camión en cientos de catres, de frazadas, de almohadas, sleeping bags, sábanas, toallas sanitarias, sets de jabón, etcétera, etcétera. Llené un camión y salía ya con mi señora, mi esposa, con el equipo de la embajada. Fuimos la primera embajada que llegó al campo, a los albergues donde hay lamentablemente cientos de damnificados. Llegué allá y personalmente entregué estas cosas, y estas personas estaban con lágrimas en sus ojos para agradecer al Estado de Israel y al pueblo de Israel. Embajador de Israel en Guatemala, Mati Cohen, muchísimas gracias por este informe, y qué bueno que Israel haya podido ayudar al pueblo guatemalteco en esta situación tan difícil. Gracias, embajador. Gracias, adiós. Cuando regresemos, iremos a descubrir el espíritu del desierto del Negev en el sur de Israel. Allí se realizó por 5º año el festival del Midburn.
Gracias por seguir con nosotros. Último segmento de News 24 en español. Midburn, el evento Burning Man israelí, por quinto año se realiza en el desierto, donde se construye una ciudad que al final del evento desaparece y las estructuras construidas son quemadas y sus cenizas esparcidas al viento. Este año, 2 estructuras dominaron la escena, el camello alado y el compás. Y precisamente para contarnos sobre este evento artístico y espiritual, con nosotros en el estudio la documentalista e hija de Carlos Gurevich, Mika Gurevich. Buenas tardes, Mika. Buenas tardes. Bueno, un gusto volver a tenerte en nuestro programa. Contanos qué es el Midburn. Vos estuviste ahí. ¿Qué tiene de especial este año? Bueno, el Midburn es uno de los eventos más grandes de arte que existen hoy en Israel. 12.000 personas llegaron al desierto para tomar parte en lo que hoy es una comunidad internacional con más de 150 eventos regionales por todo el mundo, basados por los principios de Larry Harvey, el fundador del Burning Man de los Estados Unidos. ¿Cuáles son los principios del Burning Man? Bueno, por ejemplo, leave no trace, no dejar nada atrás. O sea, todo lo que vos te traes al desierto para una semana para vivir, te tenés que llevar con vos afuera. Esto crea una noción ecológica. Y, por ejemplo, inclusión radical. O sea, si ustedes quieren ser parte de la comunidad, pueden ser parte, pero tienen que tomar una parte activa, que eso es uno más de los principios, participación. O sea, no ir para estar de espectador, hay que ser activo en el evento. Exacto. Bueno, entonces veamos el informe sobre Midburn 2018 que preparó Mika Gurevich. Midburn, the Israeli Burning Man event. This is the 5th year the city of Midburn arises in the middle of the Israeli desert. 1,200 participants take part in what is now the second largest regional burn after the African burn. Midburn represents many things for its participants. It's an art event. It's a place to bring your dreams to life, to look at the world through the eyes of a child, to be amazed, to explore your inner self, to create the impossible, then burn it into ashes and make place for new dreams. One of the main art installations is the temple that was born for Burning Man of 2000. Michael Heflin, one of the temple crew members, was killed in a motorcycle accident on his way to the playa. The community reacted spontaneously, and from that moment on, the installation became a place for the community to release their feelings, say goodbye, renew and readjust from within, and at the same time remember that we are all part of an ever-evolving human existence. 5 years ago, the first event of Midburn took place in Israel, and the temple was one of the main art installations in it. This year, as a group of artists, we decided to go on a journey to think about the essence of this temple for us. So we purified the essence of the temple, and this is the compass. Our building process started in the beginning of March. We gathered all our team, and we all started building all the pieces of this installation. The compass weighs 15 tons. It has about 20,000 screws in it and 150 wooden plates. The compass is built out of 12 cranes, which all look into the center and pointing into the center of the piece, which is the altar. It's an attempt to create a center for the consciousness and for the people also, so they can come, relax, find themselves again. In the year that Larry Harvey, the co-founder of Burning Man, passed away, between the Temple of Black Rock City in Nevada to the Israeli Compass, I'm pretty sure Larry can be quite satisfied with the international art community he left behind. Mika, ¿qué se siente estar 4 días conviviendo en una comuna, en la búsqueda interna, espiritual, en lo artístico? Bueno, yo después fui ya 2 veces al Burning Man en los Estados Unidos y este fue mi tercer Midburn. Para mí, yo siento como si soy parte de una comunidad grande, como una familia, con los mismos principios, que tenemos la misma visión, toda gente súper creativa. Y pensé abrir una página, un grupo nuevo en el Facebook que se llama Humans of Burning Man. Es una extensión de la página Humans of New York, que acaba de llegar a 20 millones de personas. Y contar las historias detrás de cada uno de los chicos que participan en la comunidad. Qué interesante. Bueno, pero ¿y cuáles son los próximos proyectos?
Bueno, próximos proyectos. Tengo Boom Festival en Portugal, donde también 50.000 personas llegan al evento de música súper grande al lado de un lago hermoso en Idana Nova. Y después de eso tengo el Burning Man, fin de agosto, en Nevada. Perdón, ¿y cuánto sale una entrada en shekels? ¿En shekels? Sí. Mira, ¿varía? Como 800 shekels en el Midburn. ¿800? 800 shekels en el Unos Midburn. $200. Unos $200. Bueno, Mijal, entonces nos estaremos viendo cuando vuelvas de tus nuevos progresos, de nuestros nuevos proyectos, y veremos tus progresos. Esto es todo por hoy. Nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Muchas Adiós. gracias.